Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al estudio bíblico de los viernes. Estamos estudiando en el libro de Efesios en este tiempo. Particularmente nos toca estudiar la segunda parte del capítulo 5. Así que si nos estás viendo por internet, te agradecemos que te conectes y que nos des un like y, de ser posible, lo compartas con tus amigos en Facebook también, para que otros sean edificados. Recuerda que la razón de venir acá no es que alguno de nosotros sea famoso o famosa, sino la razón de estar acá es buscar ser edificados en Cristo. ¿Alguien puede decir amén? Bueno, dicho eso, vamos a avanzar al estudio. Siempre le pongo un título, a veces no se batalla mucho, como en el día de hoy, porque toda la porción que vamos a estar hablando es del capítulo 5, verso 21 hasta el 33. No son tantos versos, y entonces todos esos versos, el tema general ahí es el matrimonio y la iglesia en su relación con Cristo. Entonces yo le puse como título para que usted, cuando salga de acá, se lleve algo clave y algo fijo sobre el cual edifique sus notas. Le puse por título: ¿qué representa el matrimonio? Vamos a estar hablando sobre eso. A manera de introducción, me gustaría que pensáramos, los que estamos acá. La Biblia habla mucho de que la mujer se sujete. ¿Por qué no leemos versos 21 al 24 para empezar, y luego la introducción va a hacer más sentido? Dice Efesios 5, verso 21-24: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Hasta el verso 24 dice: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, leyendo esa parte, podemos entonces ahora sí, más específicamente, hacernos la pregunta de la introducción. ¿La mujer se debe sujetar? ¿Qué van a contestar ustedes? Pues que sí. Salió ese sí así medio como si no hubiera habido tostadas, ¿verdad? ¿Qué digo? Sí, tal vez. Sí, a lo mejor. Alguna vez. La pregunta es, bueno, por eso es introducción, porque luego vamos a ir viendo más. Pero la pregunta no solamente es: ¿se debe sujetar o no? La otra pregunta sería: ¿a quién? ¿A quién dice ahí la Biblia, el pasaje, que se debe sujetar? A su propio marido, fíjese. Para empezar, no es a los maridos de alguien más. O sea, esto lo que tiene de significado grande es que en muchas congregaciones, o en algunas, quizá se dice: las mujeres están sujetas a los hombres. Algo parecido a eso. Y eso es totalmente falso. No, la mujer no está sujeta a los hombres, las mujeres no están sujetas a los hombres, sino en particular la mujer está sujeta, dice ahí, a su propio marido. ¿Notaron que dice eso? No dice al prestado o al alquilado, al otro, a su propio marido. Entonces, la pregunta entonces, todavía estoy en la introducción, la pregunta es: ¿qué tanto debe de sujetarse? Bueno, dejemos ahí en el aire la pregunta para poder contestarla entonces cuando vayamos más luego en la historia.
Pero luego viene otra pregunta, las mujeres digan, amén. Porque ahora vamos a hablar del marido. Porque aquí habla de los dos, ¿eh? Y entonces, se alegró el pueblo pentecostal aquí, ahora sí, volvieron a la vida. Sí, y entonces la otra pregunta es, fíjese, ¿cómo debe amar el marido a la esposa? Como Cristo ama a su iglesia. Y luego aquí pudiéramos hacer otra pregunta, ¿hasta cuánto? Una de nuestras hijas, cuando estaba muy chiquita, le decíamos, ¿me quieres, hija? Sí, decía. Y entonces le decíamos, ¿hasta, pero cuánto? Decía, hasta todo. Aleluya, qué bonito. Hasta todo. Bueno, aquí la pregunta es, ¿hasta cuánto debe amar el marido a su esposa? Porque hay dichos, diga conmigo, hay dichos, que a veces los dichos la gente los toma como si fuera Biblia. Y uno de esos dichos mexicanos, por cierto, no sé si en Venezuela existe este dicho pero dice, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. ¿Cuántos lo han oído ese dicho? No está en la Biblia, Sí, imagínense, qué locura. Al contrario, dice la hermana Elena, todo el amor y todo el dinero, eso es lo que quiera. Ya tiene público, hermana Elena. Bueno, lo que le digo es que hay cosas, por eso estamos hablando lo que la Biblia sí dice, para erradicar lo que no dice y lo que se ha tomado o lo que se ha pensado que sí dice. Entonces, en esas dos preguntas de la introducción vamos a pensar, a meditar para que luego cuando avancemos podamos correr más rápido. Primero, la mujer se debe sujetar, esa fue la pregunta. Luego, ¿a quién y qué tanto? Ya sabemos que sí se debe sujetar a su marido. ¿Qué tanto o qué tan sujeta debe vivir? Pero para saber eso hay que contestar la otra pregunta, que es ¿cómo debe amar el marido a su esposa? Y aquí estamos preguntando ¿hasta cuánto? Todos digan ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? Bueno, ahí está una pregunta. Ya leímos Efesios 5, 21 al 24. Y yo quiero que como primer punto puse como subtítulo la iglesia que se sujeta a Cristo. Entonces, mírelo así. En el título pusimos, ¿qué representa el matrimonio? Representa, número uno, la iglesia que se sujeta a Cristo. Ese es el tema, lo que estamos tratando, y leímos los versos Efesios 5, 21 a 24. Quiero que note que en este capítulo habla de la esposa, por lo tanto se está refiriendo en este caso a como si fuera la iglesia, porque es la iglesia que se sujeta a Cristo. Y dice, otra vez lo vamos a leer, verso 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, obviamente, la primera parte que estamos hablando aquí, en estos primeros versos, nos habla de la esposa que se sujeta al marido, como la iglesia se sujeta a Cristo. Pero yo quiero que noten en el verso 21, para que nos llegue más claro la palabra sujeción. Todos digan sujeción. Bueno, mira el verso 21. Empieza con una palabra que dice someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea que antes que empiece a hablar de la esposa y del esposo, y si se debe sujetar o no se debe sujetar, o si le debe de amar o no le debe de amar, antes que nada dice a todos, nos dice a todos, sujétense, someteos es la palabra, pero en otras versiones esa palabra someteos es la palabra sujetaos unos a otros, como
por ejemplo, en 1 de Pedro 5:5, ponla por favor, no te la puse ahí, pero 1 de Pedro 5:5 dice, igualmente mancebos, jóvenes, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos. Otra vez, esa palabra sumisos es todos sujetos unos a otros. Ya lo demás es bueno, pero no está todo dentro de lo que estamos hablando aquí. Solo quería mostrar eso. Entonces, otra vez, volviendo a Efesios 5:21, dice que para empezar debemos estar sujetos todos unos a otros. Entonces, esa palabra sujetos o sujeción hay que entenderla. Y en otra versión todavía que está muy cerca de la original dice sopórtense unos a otros y luego dice en reverencia a Cristo. Ahora, cuando dice sopórtense, no está hablando de eso de ay, ya no lo soporto, no está hablando de ese soportar, sino soportar está hablando de, si usted lo busca en el diccionario o le pregunta al apóstol Google, dice que soportar sería llevar todo o parte del peso y ayudar a alguien. Fíjese lo que es soportar. Llevar todo o parte del peso y también significa ayudar a alguien. ¿Cuántas de las señoras que están aquí sienten que ustedes tienen bastante carga con el trabajo del hogar? ¿Sí, verdad? Pues es que Dios las hizo ayuda idónea y entonces ustedes casi llevan ahí todo el peso. Trapear, barrer, cocinar, desvelarse con los hijos. Es bastante, ¿eh? Y todavía hay maridos que dicen, no, mi mujer no trabaja, está en la casa. ¿Verdad que sí dice alguien por ahí? ¿Y qué trabaja tu mujer? No, nada, está flojona ahí todo el día. Entonces, ¿qué es? Sopórtense unos a otros. Dijimos que soportar es llevar, todos digan llevar. Llevar todo o parte del peso. A veces que la mujer dice, oye, ayúdame viejo, mucho trabajo aquí, porque eso es soportar. De verdad que Dios así dijo, vamos a hacerle una ayuda idónea. Y entonces ahí nos ayuda bastante la esposa, porque nos ayuda a llevar todo o parte del peso y también a ayudar a alguien. Eso es más claro que eso, ya no se lo puedo poner porque eso fue lo que Dios pensó, que la esposa iba a ayudar a su marido. Entonces, cuando leemos la siguiente parte donde dice, el marido es cabeza de la mujer, todos digan cabeza. Cabeza. Recuerde que dice que es cabeza, no cacique, no jefe, no en inglés boss, capataz. O sea, eso es lo equivocado. Pensar que el marido ha sido puesto como cabeza y entonces el marido se siente como que es el mandamás. No, porque dice como Cristo. Entonces, Cristo no nos trata a nosotros como si Él es el jefe y nosotros los indios. ¿Verdad? ¿Verdad que Cristo nos trata con respeto, con amor? ¿Sí o no? Sí. Están viendo así como que a mí me ha tratado mal. No, siempre nos ha tratado bien. Siempre nos respeta, siempre nos llama, siempre nos da convicción. Pero nunca anda con un látigo Cristo. ¿Han visto a Cristo con un... allá cuando los mercaderes, otra onda. Pero en cuanto a nosotros, Cristo nunca ha andado con un látigo arreando a sus ovejas. ¿Verdad que no? Él dice, mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen. Eso es ser cabeza. Eso Cristo nos está demostrando y aquí dice como Cristo. Entonces luego en estos versos que leímos dice que como la iglesia está sujeta a Cristo. Es evidente que la iglesia
su cuerpo, estamos sujetos a Él. Él es la cabeza. Él es el que da las órdenes. Él es el que dirige. Él es el que guía. Y la iglesia dice amén. ¿Qué significa que esté sujeta? Mire, le obedecemos, le honramos, le respetamos y seguimos su plan. Eso hace la iglesia. Y entonces dice que así como la iglesia está sujeta a Cristo, así la esposa debe de estar sujeta a su marido en ese sentido, siguiendo su dirección. ¿Me estoy haciendo explicar? ¿Estamos bien? Entonces dice que las casadas de esa misma manera deben estén a sus maridos en todo. Bueno, yo sé que esto hay mucha tela de donde cortar. Incluso hay maridos que le han llegado a decir a su mujer: vieja, de cariño, ¿verdad? Vieja, la Biblia dice que tú debes estar sujeta a mí. Y le citan el verso, y se saben el verso. Ahí Pablo, no se sabrá Juan 3:16, pero se sabe ese. Y dice, ahí dice. Y entonces lo que no han visto es enseguidita cuando le habla al marido. Y es la segunda parte del tema que traemos, porque el segundo punto se llama Cristo que ama a su iglesia. Otra vez con el título, ¿qué representa el matrimonio? Representa a Cristo que ama a su iglesia. Ya nos enseñó de la iglesia en su relación con Cristo y la esposa, cómo debe estar sujeta a su esposo, honrándole, respetándole, obedeciéndole, siguiendo su plan. Pero ahora va a hablar de Cristo que ama a su iglesia. Y entonces va a poner un ejemplo. Todos digan un ejemplo. Un ejemplo. ¿Para quién? Para el esposo. Dígalo fuerte. ¿Para quién? Para el esposo. Ok. Versos 25 al 30. Dice: maridos. Todos digan maridos. Amad a vuestras mujeres, así como puedan, cuando puedan. ¿Cómo dice ahí su Biblia? Como Cristo amó a la iglesia. Ese es el estándar. Esa es la regla. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Voy a leer todos los versos y luego regresamos hasta el 30. Y se entregó. Deme tiempo. Se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28. Así también los maridos deben amar. Todos digan deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Todos digan sustenta, porque ahorita vamos a regresar ahí, y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Bueno, en esos versos, el punto número 2, estamos desarrollando qué representa el matrimonio. Representa a Cristo que ama a su iglesia. A los maridos nos da un ejemplo aquí muy fuerte, porque dice: maridos, ustedes deben amar como. No, ni siquiera, no dice que se le parezca, no dice cerquita, no dice igual que Cristo amó a la iglesia, o como Cristo ama a su iglesia. Y aquí nos podemos hacer una pregunta y todos decir ¿cómo? Digan ¿cómo? ¿Cómo es que Cristo ama a la iglesia? Ahí no lo acaba de decir, pero veamos, desmenucemos lo que acabamos de leer
Número 1 dice que se dio por ella. O sea, se sacrificó. Ahora, ya nomás llevamos un puntito, pero hay más que está aquí. Pero hago esta pregunta. ¿Cuántas esposas, las que están acá, y de las que nos miran por internet, a lo mejor nos das un comentario, cuántas esposas tendrían problema para sujetarse a sus maridos si su marido la amara en verdad así como Cristo amó a la iglesia? ¿Tendrían problemas para sujetarse? No. ¿Verdad? Que volando. Gloria a Dios, yo me sujeto. Y mi marido mira cómo me ama. ¿Y cuál es el problema? Es que muchos maridos, desgraciadamente, no hemos entendido bien esa parte. Y amamos a nuestras mujeres ahí como puedo. Amamos a la mujer como me enseñaron, así con esos dichos de que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. La amamos con desconfianza. La amamos después de mí. O sea, Cristo no dijo primero yo y luego mi iglesia. Cristo dijo, yo me sacrifico por mi iglesia. Y ese es el amor que dice que nos manda, porque dice el marido debe de amar. Entonces, Cristo ama a su iglesia como, número 1, se dio por ella. Todas las mujeres digan, hay más. Hay más. Fíjense, que se dio por ella para hacerla santa, pura y limpia. O sea, Cristo vio a su iglesia y dijo, la voy a dejar, pero último modelo. La voy a dejar, pero que no le falte nada. ¿Sí? Y entonces, fíjate lo que el marido debemos estar pensando en nuestra esposa. No, esta esposa la voy a alimentar, pero que lo mejor que yo puedo. La voy a sacar a hacer ejercicio. Le voy a comprar todos los adornos que necesita. Digan amén, las mujeres, ayúdenme, por favor. Así, un collar. Sí, o sea, sí, fíjate, dice que Cristo se dio para hacerla santa, pura y limpia. Santa quiere decir que funciona para aquello para lo cual fue creado. Este proyector que estamos usando aquí está funcionando en santidad mientras siga dando la imagen que nosotros necesitamos que dé. El día que se ponga oscuro, que se ponga que solo una parte se vea, ya no funcionó en santidad porque algo le falta. Entonces, muchos esposos dicen, algo le falta a mi mujer. Pues hay que ver qué es. Y hay que ver qué se necesita, qué ajuste se necesita hacer en el matrimonio, porque el matrimonio todo es cuestión de ajustar, acomodar, porque esto es muy importante. Cristo, que nos da el ejemplo, dice que se dio para hacerla santa, pura y limpia. También dice, para presentársela, en estos versos vimos, presentársela gloriosa. Todos digan gloriosa. Gloriosa. ¿Qué podríamos decir de una iglesia gloriosa? A ver, ayúdame. Vamos a imaginarnos una iglesia gloriosa. ¿Cómo sería una iglesia gloriosa? Sería una iglesia espiritual. Una iglesia espiritual, por supuesto, pero ¿qué más? Dígame. Sí, rebosante de gozo, ¿no? Una iglesia gloriosa no es una iglesia toda agüitada. Sí, avivada, feliz, contenta, realizada. Sí, me sigue. O sea, acuérdense que estamos hablando del lenguaje humano y esto tiene que ver con el lenguaje celestial. Entonces nos faltaría mucho decir cómo es una iglesia gloriosa, pero para ilustración. Pero aquí, agárrense las mujeres, dice aquí, gloriosa y luego sin mancha ni arruga. El marido debe estar, a ver, amorcito, ahí traes una arruguita, hay que comprar el Cicatricure, o ya le he perdido la crema Pons, ¿verdad? Concha nácar, para si no hay más. Y ya salió todo el comercial, ¿no? Ya empezó el cobre, dice. El comercial. Bueno,
No, pero es que eso dice ahí. Una iglesia gloriosa, sin mancha, tiene paño. Órale, una cremita, mi amor, para quitar el paño. Sí, yo no estoy agregando. Dice que Cristo hizo a su iglesia para que no tuviese ni mancha ni arruga. ¿Le puedo decir más claro? ¿Qué más claro de eso? Ahora, yo sé que cuando lleguen los años, todos vamos a tener arrugas, pero el marido hace todo lo posible para que no le lleguen arrugas, que no lleguen canas. ¿Cómo decían las mamás? Ay, este hijo me va a sacar, ¿qué? Canas verdes, decían, canas verdes. Qué feas esas canas verdes, ¿verdad? Pero a veces el marido saca canas verdes. Bien. Sí, porque los maridos a veces somos medio tercos. Hay que reconocerlo. Entonces, para hacerla, dice, gloriosa, sin mancha en arruga, etcétera, etcétera. Póngale usted ahí otras cosas. Y luego dice que también para hacerla santa y sin mancha. O sea, impecable. Todos digan impecable. Es el trabajo del marido, hermanos. No nomás venir a comerse el lonche. Es hacer feliz a su mujer. Hacerla realizada, entera, que tenga gozo. No, si tenemos un trabajo bien grande. Es grande esto. Ahora, tampoco creía que es tan fácil, porque la mujer Dios la hizo con unas cualidades muy especiales. Ya cuando, por ejemplo, la mujer está llorando, y tú vas a decir, mi amor, ¿qué te pasa? Nada. ¿Aló? ¿Y cómo te voy a ayudar? Si no te pasa nada. No, pero algo te pasa. No, déjame. Nada. ¿Y luego? O sea, tampoco crea que la tenemos tan fácil. O sea, sí, el marido tenemos un trabajo, pero ayúdame, mi hijo, como le decían a Carlos. Ayúdame, papá, ayúdame, mamá. Ayúdame. O sea, ayude al marido a encontrar. Mire, el marido, necesitamos pistas. ¿Por qué se ríen? Es que de verdad que estamos en otra onda. Eso es lo que pasa. Cuando la mujer dice, ay, qué bonitas flores, ya está diciéndote que se las regales, hombre. Y nosotros decimos, oh, sí, ¿verdad? Qué bonitas, va. Las compramos. Ay, pero qué bonito collar, qué bonitos aretes. Ah, sí, ¿verdad? Qué bonitos. Y nos vamos. Pero no accionamos. Por la mujer está dando pistas. Dé más pistas, por favor. Repita la lección si no la tomamos, porque de verdad que el hombre vivimos como en otra esfera. Mire, la mujer vive en el área de las cositas chiquitas. A veces que la mujer se peina bien padre, así, y luego se pone así, entrando ahí a la casa. Y luego dice, y el marido llega, hola, Jane, y le sigue para adelante. Y la mujer se ve, ¿no notas algo? Sí, no, pues no sé, no hay nada. Despistados. Digo, no estoy hablando mal de los matrimonios, de los maridos, pero es que de verdad, yo soy uno de ellos. Y de verdad que otra queja de las mujeres. Mi marido no platica conmigo. No habla conmigo, ¿verdad? ¿A poco no? ¿A poco no somos muy... Bueno, habrá la excepción, ¿verdad? Como mi nieto Jonathan, no se case, no, hombre, se va a platicar, pero la esposa va a estar feliz. Porque hay maridos así, excepción, que son bien platicadores, pero la mayoría de las esposas pone de queja que su marido no platica con ella. Y llega a la casa y le dice, ¿y cómo te fue? ¿Y qué dice el marido? Bien. Ya cortó.
¿Y qué te pasó? ¿Cómo sucedió ahora el día? No, todo bien. Ya, otra vez corto. Y la mujer quiere que le platiquen. Hay un pastor en Dallas, el pastor Robert Morris, él dice, yo hasta hago notas de cuando voy por el camino para ver qué me pasó, porque ya sé que mi esposa me va a preguntar. Y dice, vale la pena cuando la esposa dice, ¿y cómo estuvo tu día? No, bien, fíjate que venía por el 35 y había un accidente. No es que no lo vimos, pero ya para cuando llegamos a la casa ya se nos pasó. Ustedes las mujeres ven una persona y saben qué chongo traía, la blusa, los zapatos, hasta los calcetines. Una vez yo queriéndome lucir con mi esposa, íbamos en el freeway y manejando, obviamente. Entonces yo voy manejando, tengo desventaja, porque pues, tengo que estar ojo al volante, Pero me quise lucir porque enseguida iba otra señora con un cigarrote así, grandote, así con la mano por fuera, y pasamos, obviamente mi esposa iba de este lado, y pasamos y le digo, ¿viste la señora con el cigarrote? Yo para hacer plática, ¿me entiendes? ¿Viste la señora con el cigarrote? Y dice, sí, pero ¿le viste el anillo? ¡Ay, no! ¡Por favor! Que no te iba a ver yo el anillo. Pero se lo juro que esto es cierto, si no estoy inventando. Le dije, no, que barras, tú sí que te vas al extremo. Entonces, note eso para hacer una recapitulación de lo que le ha pasado a usted, señora. Y entonces, échesela a la bolsa y diga, con razón. A ver, todos digan, con razón. O sea, somos así, despistadones. No espere así tanto de nosotros en ese sentido. Vamos a trabajar, echamos ganas y ganamos el dinero. Y vemos, la mujer mira lo chiquito, el hombre mira la foto grande. Así nos hizo Dios. Pero no quiere decir que no podemos avanzar, no quiere decir que no podemos mejorar unos y otros. Entonces, Cristo dice también que, llegando ahí, dice que para hacerla santa, sin mancha, o sea, impecable, y luego nos dice a los maridos, el que ama a su mujer se está queriendo a sí mismo. El problema de muchos maridos es que nos queremos a nosotros primero, sin pensar en querer primero a la mujer. Yo te estoy hablando Biblia aquí, Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Viene otra palabra tremenda aquí que les va a gustar también. Entonces, diga, todavía estamos con el marido. Entonces dice, verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, fíjese esto, sino que la sustenta. Todos digan, la sustenta. Y también dice, y la cuida. Diga, la cuida. Entonces, aquí vamos a examinar esa. Cuidar, nosotros ya sabemos, no tenemos mucho problema en saber cuidar, O sea, protegerle, que no le falte nada, pero la mujer, la gran queja, dice, pero que no me falte nada no significa que solo comida y casa necesito. O sea, el hombre a veces pensamos, si no te falta nada, porque nosotros vemos la despensa, vemos que la luz está conectada, vemos que hay agua, y la mujer dice, no, pero hay otras necesidades, ¿sí o no? O sea, necesito que estés conmigo, necesito que platiques, necesito que charlemos, necesito que salgamos juntos. Y esas ondas son necesidades de la mujer, pero que el hombre las tenemos como piezas sueltas. No es para nosotros algo grande, mientras que para la mujer sí es algo grande. Pero esa palabra sustenta. Cuando vamos a hacer una investigación en el diccionario, ya de plano en el Google, ¿qué es sustentar? Fíjese, les va a gustar esto, todas las señoras. Dice, mantener sin caer,
y hacer que permanezca algo en el mismo estado. ¿Qué es sustentar entonces? Que algo se mantenga sin caer y que permanezca en el mismo estado. Que el marido vea a la mujer y dice, oiga, te ves bien, ¿eh? Pero tengo que darte una manita de gato. Vamos a salón de belleza, luego. Que no se caiga. Que cuando un coche decimos, no hombre, ya lo traes bien caído. Ese coche anda todo caído. ¿Qué quiere decir? Que anda abollado por un lado, ¿verdad? Le falla esto, trae una llanta chipote. Entonces dejaste caer el automóvil. Y amados esposos que estamos aquí y los que nos estén viendo por internet, a veces dejamos caer la esposa. No en el sentido físico en muchas veces, pero en el sentido espiritual. Fíjese, si un marido trata bien a su esposa, ¿cómo lo puede usted saber? Porque la esposa está feliz. Se le tiene que notar. Y cuando no está feliz, también se le nota. Y luego, conforme va pasando el tiempo, esa tristeza se hace más aguda y se va cayendo y cayendo. Pero sustentar no es dejar que caiga algo, sino sustentar es mantener sin caer y que permanezca en el mismo estado. Y yo diría hasta, si es posible, un poquito mejor. Pero todos entendemos que hay luchas en la vida. Entonces, esa palabra, sustentar, para mí me llegó fuerte, porque el marido tenemos la obligación de ver por la esposa qué necesita, qué podemos ayudarle para que sea feliz, para que sea realizada. Y si eso significa, amados esposos, si eso significa esforzarnos y hacer pláticas con ellas, vale la pena hacer pláticas. Porque en inglés dicen, cuando mamá no está feliz, nadie está feliz. ¿Eh? Y si tienes una esposa que no es feliz, tú tampoco vas a ser feliz. Y al último va a ser un todo y él ahí. Una casa de espanto. Que no quieres llegar. ¿Eh? Porque está tan feo la cosa, horripilante. Entonces, a veces la queja más grande es que mi marido trabaja, ¿qué? Mucho. ¿Por qué? Porque el marido, estamos viendo la foto grande. La foto grande donde decimos, no, pero es que hay necesidad de trabajar. Y sí, no es que se diga que no. Lo que pasa es que, pues si estuvieras soltero, pues arráncate 18 horas trabajando, ¿no? Y duerme 2 o 3, pero estás soltero. Pero si estás casado, la misma Biblia dice que la casada tiene cuidado de las cosas, de cómo agradar a su marido. Igualmente el marido, cómo agradar a su mujer. Entonces, si estamos casados, es importante ayudar y contribuir conforme vamos, porque lo que queremos es un mejor matrimonio. ¿Cuántos quieren un mejor matrimonio? Todos. Entonces, pero un mejor matrimonio no sucede de la noche a la mañana. Tampoco sucede por echarnos una pelea. Tampoco sucede por quedarnos callados. Tampoco sucede por decir, no, pues a mí ya no me importa. No. Porque lo que va a suceder ahí es que se va a decaer, a decaer. Es como un amigo que conozco, dijo, no, es que me voy a aventar de un puente. Capaz que nomás te quiebras una pata, hombre. Y ni te matas.
entonces ahí vas a quedar todo chueco. No, porque no es la solución. Y hay gente que dice, pues lo que va a hacer, va a ser. Y va a ser un matrimonio horrible, de Halloween todo el tiempo, feo, que no quieres vivir ahí y que no te puedes salir porque podías haberlo mejorado. Pero no invertiste tiempo. Entonces, terminamos esa parte diciendo, el verso 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Qué representa el matrimonio? Representa a Cristo amando a su iglesia, porque tanto somos parte integral de Cristo como somos parte integral de nuestro cónyuge. O sea que algún casado o casada dice, no, se acabó que no nací con él o no nací con ella. Pues no habrías nacido, pero cuando te casaste te hiciste uno. Ahí dice, somos parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El Señor dijo, y ya no son dos, sino ahora serán uno. Entonces, decir que no es como decirte a tu mano, vete mano, ya no te quiero. ¿Y cómo la vas a echar fuera si es parte de ti? Y es lo que mucha gente no entiende en el matrimonio. Piensan que es algo así como que, ay, estamos juntos a ver si jala, y si no jala, pues ni modo. No, delante de Dios es otra cosa. Entonces llegamos al punto número 3, los versos 31 y 32, se les alegra el corazón porque son los dos versos, ¿verdad? Pero el punto número 3 entonces sería la unidad entre Cristo y su iglesia. Otra vez tomando el título del principio, ¿qué representa el matrimonio? Representa la unidad entre Cristo y su iglesia. Ve, por eso, mis amados, por eso el matrimonio es tan importante para Dios. Porque el matrimonio está representando la unidad que debe existir entre Cristo y su iglesia. Pero si el matrimonio no refleja eso, la gente va a tomar un concepto erróneo de lo que Cristo y su iglesia es, por causa de que ve los matrimonios que existen hoy en día. Entonces, en el verso 31 y 32 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. Primer lugar que nos habla acá es que todo matrimonio, si nosotros ponemos casados, ¿dónde sería una buena parte para ponerle una separación a esa palabra para que nos dé un mensaje más grande? Casa y dos. ¿Cuántos viven en la casa? Viven dos. Los dos forman una casa. Eso es lo que son casados. Ahora, no me malentienda. Hay tiempos cuando hay que cuidar a un padre o a madre enfermo o que no tiene dónde ir, cuidar a un familiar o que tiene que venirse con nosotros a vivir alguien. Hay tiempos de eso, no malentienden. No es que vamos a ser legalistas y de aquí no entran ni las moscas. No se trata de eso. Pero que en esencia, fíjese, dije en esencia, el matrimonio debe ser así, entre dos. ¿Sabe cuál es el problema de que alguien más viva en la casa? No es ni mantenerle, ni el gasto que hace. Mire, el problema más grande, yo le voy a decir qué es. Por ejemplo, haga de cuenta que un primo se viene a vivir a mi casa. Entonces uno dice, bueno, no tiene dónde vivir, le abrimos la puerta y entonces se viene a vivir a la casa. Hay un cuarto donde puede estar, o un colchón, o lo que sea, eso es irrelevante. Pero ¿sabe dónde se crea el problema? Donde entonces el primo quiere platicar y el esposo dice, pues es mi primo. Y entonces antes platicaba con la esposa, ahora se la pasa platicando con el primo. Y todo parece normal porque pues es primo, es visita, está ahí visitándonos.
pero ¿cuántos ven el problema que le estoy tratando de hablar? O sea, ese es el problema que surge y por eso casados es 2 en la casa. Casa 2. Mientras sea posible. Por eso allá en Deuteronomio Dios escribió, cuando alguno se casare y tomare alguna por esposa, dice, no se le ocupará en ninguna cosa, ni irá a la guerra, ni irá a trabajar por 1 año, para que alegre a su mujer, la cual tomó por esposa. Me gusta esa luna de miel. Nomás que hay que ver quién en ese tiempo sí se podía. Yo no sé quién proveía todo el mandado. Seguro que los suegros, ¿verdad? El welfare. Porque Trump no estaba. Pero así dijo Dios. Pues ¿cómo le hacían? Tenían que guardar. Tenían que hacer preparativos. Igualito que nosotros cuando queremos irnos de vacaciones hay que guardar. No nomás echarle a credicar. Viaje ahora, pague después. Y ahí te quedas pagando un chorro de años. No. Ya sabía que se iba a casar, entonces preparaba para que en ese año solo alegrara a su mujer. Entonces, ese es el problema de cuando alguien vive en la casa, y por eso hay que aprender a lidiar con eso. O sea, si el primo vino, si la tía vino, o sea, yo lo puse en el lado del primo, pero ¿qué tal si es una tía de mi esposa y entonces dice, no, pues es que vino la tía, y entonces igual la esposa ya se la pasa y ahora ni cocina, porque pues está platicando con la tía, y el marido le arrumba la tripa, y luego le dicen los demás gente, ¿y con quién te encargaron? Pues con Jack in the Box, ¿verdad? Puros tacos ahí, porque pues ya no hubo nada. Entonces hay que cuidar eso, hermano. Yo digo, fíjese lo que yo he dicho, no que nunca puede venir a vivir alguien. En la casa nuestra, en el lugar de mi esposa y mía, ha vivido mucha gente con nosotros, empezando de mi papá, un hermano mío, un tío, un primo. O sea, hubo tiempos en que ellos han vivido así con nosotros, y mis hijas son testigos de ello. Pero lo que te estoy diciendo es que en medio de eso debe hacerse un esfuerzo para que no se corte la relación que debe haber entre esposo y esposa. ¿Me estoy siendo claro en esto? ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y aquí un paréntesis, como la iglesia se une a Cristo. La iglesia también dejó el mundo, dejó todas las cosas que eran del mundo y nos unimos a Cristo. Entonces igual el esposo, la esposa tienen que dejar a papá y a mamá y ahora hacerse responsables, porque dice, los dos ahora son un cuerpo. Y Pablo dice, los dos son una sola carne. O sea, un cuerpo, y aquí decimos otra vez, como Cristo con su iglesia. Somos una sola carne con Él. Somos miembros de su cuerpo. Entonces, ya vamos a terminar. No se me duerma. Ya vamos a acabar, porque viene la conclusión. Entonces dice que serán los dos un cuerpo. Digan, un cuerpo. Un cuerpo. Y aquí dijimos como la iglesia y Cristo. Conclusión. El matrimonio representa la relación de Cristo con su iglesia. Entonces, dice en el verso final, 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. ¿A quién le habla? Al marido. Pero luego dice, y la mujer respete a su marido. Obvio que le habla a la esposa. Entonces, fíjese aquí donde vamos a concluir. El mandamiento le dice al hombre, cada marido ame a su mujer. Nos quedamos allá arriba cuando dijimos, ¿cómo debe amarla?
¿Cómo es que debe amarla? Bueno, imagínese esto. Imagínese que un amigo viene a tu casa o a la casa de alguno de los maridos que estamos acá. Y entonces le estamos hablando del Señor, y le estamos diciendo, mira, Cristo es lo máximo, Él nos ama, Él tiene una vida mejor para ti, Él ya lo hizo todo, solo está de que tú le digas que sí y lo recibas. Y entonces el amigo nos dice, a ver, y si yo me entrego a Cristo, ¿cómo me va a amar Cristo a mí? ¿Cómo? ¿En qué forma yo voy a ser amado? Entonces el marido, tú le dices, mírame como yo amo a mi esposa. ¿Y qué va a decir el amigo? Bingo, o sea, si yo no me entrego a Cristo, pues si yo veo cómo tratas en la mayoría de los casos. ¿Sí me explico? O sea, ese es el estándar, y por eso el matrimonio es tan importante para Cristo, hermano, porque la gente debe ver, así como tú amas a tu esposa, Cristo va a amar a mí. O sea, que tú la cuidas, tú te encargas de ella, tú tienes cuidado de ella. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces el amigo diría, no, claro que sí, me entrego. Pero en la mayoría de los casos, desgraciadamente, el ejemplo que se está dando del marido que ama a su esposa no es como Cristo quisiera. Por el otro lado, porque dice la mujer respete a su marido. Y entonces, ¿cómo? La pregunta igual sería, ¿cómo la mujer va a respetar a su marido? Igual, imagínense que una amiga va al hogar y les dice, fíjate, amiga, que no sé cómo orar, no sé cómo hablar con Dios. Y tú le dices, fácil, nomás mira cómo yo le hablo a mi esposo. ¡Viejo! Que se oye hasta los 3 apartamentos de enseguida. Y entonces la mujer va a decir, no, olvídate. No quiero aprender a hablar con Dios así. Entonces, otra vez ahí la esposa es el ejemplo de cómo la iglesia está sujeta a Cristo, porque la esposa, dijimos que así como la iglesia obedece, honra, respeta y sigue su plan, el plan del marido. Entonces, resumimos todo en una sola palabra. ¿Qué representa el matrimonio? Representa esa relación que debe existir entre el esposo y la esposa, porque da la figura de Cristo con su iglesia. Y por eso es tan importante, amados hermanos, que nuestros matrimonios lleguen a ese estado ideal que Dios quiere para ellos, para ser ejemplos, para que la gente nos vea y diga, sí, yo quiero así como viven ellos. Y déjame decirle algo, sí se puede ser feliz, pero solo que la felicidad no viene automática. Diga, no viene automática. No viene automático. No. Y eso es lo que mucha gente, por eso se rinde en los matrimonios, porque dicen, pues yo no soy feliz. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo para mejorar tu matrimonio? Y muy a menudo, no, pues si él no quiere, pues yo tampoco. O sea que en coahuilense eso se dice, cada quien trepado en su macho. ¿Sí me entienden? O sea, yo voy en mi macho y no me muevo, y la otra, yo voy en el mío y no me muevo. Y así, mire, el matrimonio va a ir por polos totalmente opuestos, separados, hasta que se separen. Y como decía una hermana venezolana, sucede un divorcio silencioso. Ya están ahí en la casa, pero están divorciados. Cada quien come su taco allá aparte, su lonche, se acuesta en una cama, el otro en otra, casi no se hablan, nomás para el selfie de Facebook, ¿verdad? A ver, tómanos una porque mi amiga subió una, para aparentar que estamos bien. Y ya se la toman y ya se enojan otra vez. Y así no. Entonces, concluyo
¿Qué representa el matrimonio? Simplemente representa la relación de Cristo con su iglesia, y es tan importante para Dios que nosotros mostremos eso porque Él quiere mostrar a la gente. Desde el principio, esa fue la idea de Dios. Así que yo oro por todos los matrimonios que están acá, por todos los que nos miran por internet, donde quiera y a cualquier hora que llegues a ver este mensaje, para que trabajes en tu matrimonio y para que con la ayuda de Dios puedas tener un matrimonio exitoso. En el nombre del Señor te bendigo. Amén.